Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y como les comentaba hace un rato, estamos en nuestro especial de cine Popcorn Like, como todos los miércoles, y hoy tenemos un invitado especial. Por acá me acompaña el director de cine internacional, Alberto Serra. Alberto, bienvenido a Mañanas Like. ¿Cómo andas el día de hoy? Bien, bien, gracias ambas por la invitación, gracias por tenerme aquí tan tempranito. Sí, sí, bastante temprano, pero qué bueno que nos hayas podido acompañar hoy miércoles. Mira que todos los miércoles hablamos de cine y yo decía fuera del aire por acá comentando, necesito un invitado especial que venga justamente a hablarme de cómo el cine ha ido creciendo poco a poco en Panamá. El cine panameño, la verdad es que ha ido mejorando muchísimo y de la mano de grandes personas, profesionales como tú, y justamente por eso te quería traer, ¿no? Para que le comentes a los oyentes más o menos, pues, quién es Alberto Serra, cuál ha sido todo este crecimiento para ti. Estaba leyendo que desde que tienes 15 años te interesaste por el cine, así que, bueno, coméntanos un poco sobre quién es Alberto. Bueno, yo no soy muy fan de hablar de mí, pero aquí vamos. Bueno, la verdad que sí, yo empecé muy temprano con la creación de historias, siempre me contaba como, ¿sabes? Organizarme para hacer filmaciones y hacíamos cortometrajes de muy chiquitos en mi barrio. Yo tengo que decirlo, en el barrio nosotros había muchos artistas también, que hoy en día también son Ujú. profesionales del arte, incluso del cine. Entonces, no sé, siempre nos juntábamos y encontrábamos la manera de sacar como cortos adelante. Yo también tengo que decir que yo empecé muy temprano en producción porque mi tío es productor también, y empecé a hacer A mí me mandaban a la productora a cansarme porque era un chico extremadamente hiperactivo, tuve muchas escuelas, me portaba mal, etcétera. Pero luego de La eso, vena artística, así sí, somos. exactamente. Entonces, luego de eso, digo, estuve ya como fijo en la productora desde los 18 años, ya yo estaba filmando, dirigiendo, produciendo, editando, o sea, súper temprano. Eh, pero decido irme al extranjero Ok, a buscar más oportunidades en el cine, porque a diferencia de hoy en día que tienes cómo hacer una película en Panamá, en exactamente. mi época no había manera de poder sacar un largometraje, o sea, no habían realmente como el apoyo, las herramientas, era casi inexistente. Entonces yo decido irme y ahí fue donde primero me fui a los Estados Unidos a estudiar producción de cine y televisión, lo que se puede decir una de las mejores o la mejor escuela de cine que existía en ese momento en los Estados Unidos. Y después decido irme de nuevo a Europa a hacer una Wow. maestría en composición cinematográfica en la escuela de FAMU en Praga, que también es una de las escuelas de cine, bueno, también es la escuela de cine más importante de Europa. Esa escuela tiene como 7 8 Óscares. Y me fui allá. Es una escuela que es súper complejo entrar, nada más entran de 6 a 8 estudiantes por semestre. Yo apliqué y bueno, logré entrar, no sé, golpe de suerte, llámalo como quieras. También a la misma vez estaban abriendo como el primer programa de estudiantes internacionales. Eso estaba cerrado Claro. solamente para los Sí, pero checos. que no es tan fácil como algunas personas No, no, piensan. para nada. O sea, y aquí en Panamá, donde iba a ir a estudiar lo que yo quería Exacto. como especializarme. Entonces, después de eso, yo regreso a Panamá y me vuelvo a ir. Yo soy panameño, pero de brasileño de nacimiento. Ah, mira, qué Entonces, interesante. tengo mis papeles brasileños y me fui a Brasil a trabajar en Sao Paulo en una casa productora. Y allá estuve un buen tiempo filmando varios documentales. Y bueno, cosas del destino, de vuelta regresé a Panamá. Y ya cuando regresé ahí me di cuenta como que me di cuenta que no, yo regresé y hice un estudio de mercado y me di Ujú. cuenta que hacía falta una productora joven, porque los que como que controlaban o manejaban la industria audiovisual panameña eran las productoras ya como la Exactamente. generación de decir de mi tío y todo ese grupo de personas que son mucho mayores, y hacía falta una joven. Y entonces ahí yo, bueno, yo puse mi productora y empecé trabajando en la esquina de mi apartamento ahí. Y a los 3 meses ya me tuve que ir y poner una oficina por la cantidad de trabajo que estaba recibiendo. Qué Y bueno. bueno, y ahí obviamente toda esa combinación de factores me generaron hacer mi primer largometraje documental que se llama La Isla del Diablo y está en YouTube y es sobre la cárcel de Coiba. Y eso lo hice teniendo, no sé, 23 24 años. Lo estrené en dos mil 7. cinco Bueno, es que lo que pasa es que en 2005, 2006 como que lo tenía Ujú. listo y al final estrené un poquito más adelante, pero fue como mi primer documental. Y no, en esa época, o sea, qué Exacto. panameños andaban haciendo cine? O sea, o sea, no había casi nadie. Y cuando sacas este documental, La Isla del Diablo, en el año 2007, que creo que fue el estreno, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Bueno, desde mucho antes estabas en el proceso de producción, me acabas de comentar. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente en ese momento donde dijiste, ya es momento de lanzar mi primer proyecto? ¿Cómo lo hago? ¿En qué me voy a basar? ¿Por qué Coiba? ¿Por qué esa historia?
Bueno, la verdad que obviamente yo soy de esas personas que siempre me preguntan, ¿ni qué, Alberto? ¿Dónde tú sacas tus ideas? ¿Cómo se te ocurren las cosas? Yo la verdad que tengo que decir que dejo que lleguen a mí de alguna manera No porque hay proceso creativo por medio. no realmente porque obviamente hay un proceso creativo para desarrollarla, pero las historias en sí siempre me llegan por la propia vivencia de uno. O sea, yo termino haciendo el documental de Coiba porque obviamente estaba pensando en hacer mi primer documental porque es muy difícil hacer una primera película ficción Exacto. por los fondos, no tenía el expertise, no sé qué, así que me decidí ir por documental y yo había ido a Coiba a hacer un trabajo en ese momento para el entonces llamado IPAT, o sea que era en ese tiempo el Instituto de Turismo, que ahora es la ATP. Yo fui a hacer un proyecto de unas cápsulas de Panamá porque no Ujú. existía visuales de Panamá bajo el agua, de animales, era casi inexistente. Entonces yo hice una propuesta en ese tiempo, estaba Rubén Blades de ministro, y yo les hice una propuesta a él y a y al director, al otro director que estaba con él, que era Carl Frederick Nordstrom, nunca me voy a olvidar. Yo les hice una propuesta a ellos de hacer estas cápsulas, no sé qué, y al final el proyecto me lo aprobaron. Me dijeron, que ¿sabes qué? Eso hay que hacerlo, no sé qué. Yo venía con toda la furia del extranjero de también de estar trabajando yo hacía muchas imágenes submarinas, yo trabajaba mucho con Survivor, el reality show, Ah, yo qué era el camarógrafo interesante. debajo del agua, entonces tenía como ese expertise de manejar bajo el agua, entonces dije, hay que hacer librería de Panamá o sea, Traer algo diferente a Panamá que ajá, ya empezó en otro lugar, claro, empecemos acá y nosotros empecé también. con Coiba. Entonces, el primer lugar que filmé fue Coiba. Y cuando llego ahí, obviamente el guardaparques empieza a contarme todas estas historias de la cárcel de Coiba, que todos no sabemos por encima qué era, pero yo obviamente siendo tan joven tampoco es algo que viví, ni sabía mucho, y él, obviamente el guardaparque Claro que sí. había estado dentro de la cárcel. Y me echó todos estos cuentos, y o sea, ahí dije, ¿sabes qué? Este es mi primer documental, y bueno, ahí arranqué a trabajarlo. Más adelante, ya luego de que te sumerges en este documental, tuviste la oportunidad de participar en la parte de la producción aquí en Panamá de una película de James Bond, o sea, me Sí, refiero a la película Quantum of Solace, me acuerdo. exacto. ¿Cómo llegas a participar de esta producción? ¿Fue porque te contactaron? ¿Qué pasó? Bueno, en ese tiempo, digamos que había como un boom en Panamá, que estaban empezando a venir las producciones del Ujú. extranjero a Panamá. Inclusive en ese tiempo todavía ni siquiera teníamos una oficina de cine para manejar las producciones extranjeras de parte del gobierno. Entonces todo eso se fue creando en base a que la gente de James Bond quería venir a filmar a Panamá. Entonces ellos realmente al que contactan es a un colega mío que se llama Anel Moreno, que también es productor, y Anel me llama a mí porque necesitaba a alguien de apoyo para Ujú. toda la parte de locaciones y principalmente porque esta gente estaba pidiendo, más que locaciones, estaban pidiendo filmar las locaciones y hacerle foto a las locaciones desde un punto de vista como más como storytelling para saber dónde filmar en Panamá. Ok. Entonces me dieron como como yo obviamente era una persona que hacía documentales y sabía un poco más y conocía más como. Como la libertad de guiarlos en ese Claro, y sentido. buscar lugares y que bueno, vete aquí, toma fotos, toma videos, esto. Entonces ahí comienzo a formar parte y digo, al final terminé metido como también parte del equipo de ellos por 8 meses. O sea, nosotros empezamos trabajando con los mismos dueños de la franquicia en ese momento, Ujú. con Bárbara Broccoli, que es la hija de Albert Broccoli, que fue quien creó James Bond, fue el creador hace muchos años y terminamos trabajando con ella, una señora como obviamente multimillonaria, pero muy sencilla, muy campechana y trabajamos con ella directamente y bueno, el proyecto fue creciendo que hasta que empezábamos, no sé, 10 15 personas trabajando y al final terminó siendo eran dos crews de casi 300 y pico personas cada crew, Wow, hubieron escenas bastante. con 1000 extras por día, o sea, fue una locura. Una Y, producción impresionante para traerla aquí a sí, digo, Panamá. ese es como el tope en lo que tú puedes Claro. estar y digo, eso es como un bucket list, obviamente no estoy seguro si lo haría de nuevo, pero porque en verdad es súper esclavizante. La gente no se imagina, la gente dice, ay, qué lindo, están haciendo películas, no tienen ni idea de lo que están hablando. Es Muy un mundo muy cansón. salvaje en cuanto a horas de trabajo y tiempo. Obviamente en esos niveles te pagan muy bien, pero tiene como un sacrificio bien grande. Claro. Bueno, ¿y crees que estar dentro de algunas de estas producciones, así como me dijiste que estuviste un tiempo con Survivor, luego estuviste con esta gran película que llegó a Panamá, te fue ayudando un poco más a darle el sentido al género de películas películas y documentales, bueno, cortometrajes, que haces aquí en Panamá? Porque entiendo que tú hoy en día te basas más como en el terror. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que
yo siempre he sido del pensamiento que uno como profesional Ujú. se tiene que ir tarde o temprano o sea, especializando en algo. En lo que Porque quiero. obviamente el latino en general y más el cine independiente, y bueno, pasa en todos los rubros, uno quiere hacer de todo y te toca hacer de todo. Entonces, yo sí con el tiempo quise, como sabes, que yo necesito enfocarme en ciertas cosas para que Ujú. ese sea mi fortaleza y poder diferenciarme un poco del resto. Entonces, Sí. yo creo que eso es lo que ya ha pasado con los últimos años. Yo siempre fui documentalista, lo primero que hice fue un documental, bueno, lo primero que hice realmente fue un corto, pero como pieza de largometraje, lo primero fue mi documental de Coiba, y eso obviamente quedó como en mi ADN. Entonces, después el tema del cine de género, que en verdad no es terror, y aquí voy a hacer un poco de docencia porque la gente no tiene ni idea, la mayoría de las veces, la sección o el Ujú. área de lo que nosotros haríamos, se le llama cine de género, Ok. que abarca el cine de terror, el cine de horror, el cine de fantasía, la ciencia ficción, o sea, es un universo mucho más grande. No es que es Mucho terror. más de lo que Claro, nosotros exacto. La por gente acá piensa que vemos. terror, dice que hay susto, sangre. No es eso. O sea, hay muchas maneras. Los thrillers, el thriller también entra en el Ujú. universo del Exacto. cine de género. Entonces son muchas áreas y estilos de filmación. Entonces, yo tengo que decirlo que obviamente mi influencia y mis estudios en Praga, en la República Checa, me marcaron mucho, porque yo siempre digo, cuando yo fui a estudiar allá, esa gente me reseteó el disco, o sea, esa gente me cambió el disco duro y me pusieron un disco duro de cine y Sí. me enseñaron a cómo contar historias de manera muy sencilla, muy básica, pero era el lugar, o sea, ese lugar es aparte de que es la meca del cine también, es el cine de género, mucho de la gran parte del cine de género arrancó allí. Es un lugar muy Mira. oscuro, de muchas historias, leyendas, ¿sabes? Vampiros, ese tipo de cosas. Y yo tenía esa influencia por los estudios. Claro. Entonces, Entonces te fuiste influenciando claro, de eso. claro, entonces eso me cayó un poco porque obviamente todo el tema de que yo sabía filmar, yo era de Ujú. los pocos estudiantes de la escuela que ya sabía filmar porque venía de trabajar en una productora Eso. por mucho. A mí me empezaban a llamar de otras escuelas y otra gente para que le filmara, para que hiciera la dirección de fotografía o le filmara su corto. Y muchos de estos eran de terror. Entonces yo termino haciendo ¿cómo se llama? La tesis, lo que entregas al final, Exacto. termino haciendo un cortometraje de terror que filmo en película y todo, pero de nuevo, no es como un terror así como, ¿sabes? Es como más psicológico. Entonces, eso como que me va llevando. Entonces, obviamente, no sé, son las cosas que yo digo que siempre como que el destino te va como colocando. Más adelante, cuando ya yo rezo a Panamá, me llaman de Estados Unidos que están buscando en Panamá alguien que los ayuda a producir una película de una leyenda latinoamericana. Y esa gente andaba entrevistando gente por todos lados. Ujú. Y al final me entrevistaron a mí y se fueron por trabajar conmigo y termina siendo una película que termina en Netflix por 4 años, que era sobre la leyenda del chupacabra. Exacto. Entonces, sabes, como que una cosa va llevando a la otra y de ahí eso obviamente me lleva un poco como, sabes, que aparte de mis documentales me voy a empezar como a especializar o a aprender bien a trabajar el cine de género, pues. Y me encanta porque es algo completamente diferente. Yo te lo pregunto porque justo siento, ya es muy mi opinión, pero siento que el cine aquí en Panamá siempre, o ni siquiera en Panamá, en Latinoamérica, se enfoca mucho de repente si tocan la historia del país, solo la historia del país. Sí, O tocan solamente el tema de la violencia en los barrios bajos y no se empeñan en descubrir otro tipo de géneros, en probar con otro tipo de historias, tantas cosas que se pueden contar y también haciendo uso de locaciones importantes y bonitas que tenemos en claro. Panamá como Coiba. Sí, ahí yo te puedo responder eso bien fácil y es que la audiencia latinoamericana crece con la novela. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa en toda Latinoamérica. La novela era la madre o el core del entretenimiento de generaciones por generaciones por generaciones. Entonces, eso es lo que de alguna manera crea un tipo de audiencia que salirse de ese universo, ¿sabes? De la comedia, del dramón, de ese tipo de cosas, le cuesta mucho. Entonces, obviamente, eso ha ido evolucionando con el cine panameño. O sea, hay que destacar que a veces la gente no entiende o no capta lo complicado que es hacer una película por la cantidad de factores que incluye. Entonces Mm. tú dices, no, que esa película se ve gaya. Ah, no, se ve gaya porque les costó mucho o conseguir una buena cámara o un buen director de fotografía o buena No es tan locación. O sencillo sea, como son piensan. muchas aristas. Entonces, el cine panameño o sea, yo siempre digo que estamos como en pre-kinder. Entonces, eso es una curva de aprendizaje.
Ahorita mismo el cine panameño yo siento que todavía estamos como en la curva baja del aprendizaje. La llegada de la ley de cine que se empieza a promover hace muchos años le da el nacimiento al Fondo Cine Nacional, que es una competencia donde aplicas para ganar fondos para hacer tu película, como existe en la mayoría de los países Ujú. latinoamericanos con industria cinematográfica. Eso ayudó mucho porque pasamos de, no sé, se estrenaban 2 películas, si acaso al año panameña, a estrenar 9, 10, 11, 12. Mira, este año ya van casi 4 o 5 películas panameñas Sí. estrenadas en lo que va del año. Eso antes era impensable. Y por eso es que ahí es donde siempre digo que la diferencia de cuando yo era chico. Cuando yo era chico no existía ni un fondo de cine, ni existía gente que supiese, ni gente que te ayudase y que empujara el carrito a que esas cosas pasaran, pues. Exacto, y también lo comentaba yo con, no recuerdo, pero alguien vino por acá a acompañarme en una entrevista y yo le decía, justamente el hecho de que ya gente joven se esté atreviendo a estudiar cine, a decir, esto es de lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, me quiero dedicar a esto, y que estén teniendo apoyo, por ejemplo, del gobierno, ya se están creando como más fondos, vinieron aquí también unos estudiantes de producción y que les gusta mucho el cine y me estaban diciendo, mira, Ámbar, ya hay festivales, hay otros tipos de apoyo que nos ayudan a nosotros a crecer en justo eso que es lo que nos gusta. Entonces creo que eso también va de la Sí, mano con o todo lo que sea, está hay pasando. todo un universo ahora, lo que acabas de Exacto. decir, los festivales. Ya Panamá tiene una red nacional de festivales, o sea, Sí. todo el año hay festivales de cine pasando, donde ellos se encargan de siempre de que haya talleres, de que haya conversatorios, de que se pueda presentar, ¿sabes? El estudiante que hizo un corto que, aunque tú digas que se ve gallo, que nada, porque es estudiante, no importa, ponlo en la Participan en sus pantalla festivales. y ponlo en la pantalla porque cuando recibes las críticas, cuando tú lo ves en la pantalla, cuando escuchas a la audiencia, entonces empiezas a evolucionar como cineasta y como contador de historias, pues porque necesariamente no tiene que ser como cineasta, tú puedes ser un contador de historias eh, y eso va como evolucionando y de nuevo, en mi época cuando estaba chico eso no había nada de eso. Yo sí tengo que decir que hoy en día sí hay una pequeña desventaja para la gente más nueva y es que a pesar de que en internet o sea, entre comillas, encuentras mucha información, no encuentras realmente, como es difícil encontrar la base real Mm, de cómo contar una historia bien y de cómo hacerlo bien. Nos hemos ido mucho por, ¿sabes? Por las redes sociales, como sí. esa manera muy básica de contar cosas que a veces realmente para internacionalizar o exportar el proyecto es difícil porque es muy débil. Entonces las exigencias en el extranjero de cómo un proyecto cinematográfico tiene que estar hecho son súper altas, pues entonces no están... Y eso se ha perdido un poco porque en Panamá, no sé, en mi época había mucho trabajo. Ok. Había mucho trabajo en producción audiovisual, en cine, en televisión. Venía mucha más gente a filmar a Panamá. Era como más movido y eso ha mermado un poco con el tiempo porque obviamente los países de nuestros vecinos nos han ganado en la competencia Sí. de Han ido traer... creciendo un poco Sí, ellos más. han crecido mucho más rápido que nosotros. Entonces, eso yo creo que esa es un poco la desventaja que tengo para los jóvenes porque, no sé, antes yo tenía una producción como James Bond y podía traerme 40 estudiantes de la Universidad Nacional. Es más, lo hicimos. Nos trajimos un montón de pelados de las universidades para que fueran asistentes de producción. Corre, corre, como le decimos nosotros, los PA. Párate ahí, no dejes que la gente pase, búscale café al jefe, ese tipo de cosas, pero tenían Pero la para que aporte. vivieran la Claro, para experiencia. que ahora es súper complicado lograr Sí. eso porque no tenemos tanto volumen. Y tengo que decir, también las producciones que antes eran muy grandes o requerían más personal, todo eso se ha achicado. Sí, Y eso sí, ha pasado sí. en todos lados. De hecho, yo tengo una muy buena amiga, se llama Angélica Salazar. Ajá. Ella estudió conmigo en la universidad y de mi promoción, digamos, de las personas que les gustaba el cine, es la única que en este momento está como dentro de todo ese mundo. Y yo siento que uno escucha eso siempre. Una sola persona salió y quedó en esto. Una sola persona quedó en lo otro. Pero es porque también cierto que no hay como mucha plaza Sí. para el Sí, tema de y cine. ojo que eso pasa en todos lados porque en mi universidad, tanto en la de Estados Unidos como en la de Europa, el grupo de los que estudiamos ahí, los que nos realmente, como que hicimos nuestro espacio en el cine nacional, internacional, whatever, somos un grupo bien pequeño. No sé, ponte que de mi grupo de Estados Unidos, en mi clase éramos como 40 y de los 40 realmente si acaso somos 10 los que trabajamos en producción Sí, de cine y televisión. suele Los pasar. otros se fueron a otra cosa y lo mismo pasa con mis compañeros de Europa. Éramos un grupo un poquito más grande y también la mayoría no trabaja o no lo logró, pues, o se cansó porque es muy cansón, pues, y obviamente se entiende que hay que tener cierta resistencia, hay que pagar las cuentas, etcétera, y Sí, eso te va como mermando un poco y si no tienes como ese exacto. nivel de pasión, es difícil que cruces Exactamente. la línea. Y de eso quiero hablar de los obstáculos, pero quiero dejarlo para ya finalizar la entrevista. Y más que nada quiero que me hables de estos proyectos que tienes
en el presente. En este momento en que estás trabajando, entiendo que tienes una serie nueva Sí. y quiero que me hables de ella. Bueno, actualmente, hace poquito, el domingo pasado, estrenamos el documental de Belisario Porras, Arquitecto de una Nación, junto a la Fundación Belisario Porras. La verdad que el estreno por televisión fue todo un éxito. Lo pueden ver todavía, va a estar por, no sé, ya han pasado 10 días, así que por 20 días más va a estar Ujú. en la plataforma de TVN Paz. Ahí tú entras a la página del TVN Paz, te registras con tu correo y ahí mismo arribita está el documental de Belisario y lo puedes ver sin ningún costo. Y entonces el domingo que siguió, que es este domingo que pasó, estrenamos nuestra primera serie de leyendas, que la verdad que era otro proyecto. Ese proyecto es la combinación como de mis dos pasiones, que es el cine de género y el documental. Entonces junto a mi socia, mi productora, estábamos como siempre haciendo brainstorm y dijimos, que ¿sabes qué? Vamos a hacer una serie. La idea original de esta serie era simplemente para ponerla en YouTube. Pero bueno, hemos Ok. terminado en televisión abierta en CERTV y a pesar de que, ¿sabes? Es un poquito como oscura y de leyendas y no sé qué, tiene varios temas, se puede ver muy tranquilamente, o sea, no te vas a salir asustado Claro. ni traumado ni nada por el estilo, Y siento todo que lo las contrario. leyendas siempre le llaman la atención a Sí, todo el mundo. Todo el claro, mundo entonces quiere saber. todo el mundo quiere saber, entonces lo que hicimos fue que nos fuimos por leyendas y temas que no son tan comunes y que obviamente es más difícil levantar una pieza audiovisual porque casi no hay mucha información, pero bueno, de la mano de la creatividad y todos nuestros recursos hemos logrado como hacer, son piezas como cortometrajes. Bueno, el primero, que es sobre el tema de todos los exorcistas de Panamá, dura 40 minutos, el segundo, que es sobre la leyenda de los indios conejos, dura como 25 minutos, y los otros dos que siguen, uno es sobre la enfermera de Gamboa, que es una leyenda que muy poco se conoce, también dura 25 minutos, y el último se llama Sangre de Portobelo, que es como toda la historia de los esclavos de Portobelo que llegaron y las almas perdidas y no sé qué. Pero es bien, o sea, es Es bien entretenido, pues. interesante porque todo lo que me estás mencionando me Sí, llama mucho la atención, sobre todo lo de la enfermera de Gamboa. Yo creo que lo he sí. escuchado Sí, sí, tú, antes tú buscas por YouTube y hay como videos cortitos, la gente echando el cuento, pero nosotros que agarramos es que agarramos ese cuento, investigamos un poco más, y encontramos lo llevaron más documentación allá. y lo hicimos más grandecito. De nuevo, también siempre yo digo, todos estos proyectos, tanto como la serie se llama El Libro Oculto, para que sepan, tiene esos 4 episodios y tanto como Belisario Porras, Arquitecto de una Nación, también son como la primera piedra de esos formatos y esos estilos Sí. que incentivan a otros para que la gente haga más cosas, pues. ¿Tú crees que en algún momento, en un futuro muy cercano, esté la posibilidad de que alguna casa productora panameña lleve a plataformas como Netflix algún proyecto grande tipo serie que hable de nuestro país? Bueno, nosotros ya estamos en Netflix. Nosotros entramos en Netflix en 2015, 2016, con nuestra película Historias del Canal, que fue Sí, lo recuerdo. que bueno, ese proyecto es mío también. Soy productor asociado Sí. y del equipo de Historias del Canal, y esa fue nuestra primera película que hizo como ese breakthrough a plataforma, y que también tengo que decirlo, entrar a plataforma no significa el éxito. Claro. O sea, obviamente es bueno y es muy popular, pero esas plataformas para el cine independiente muchas veces generan como el efecto contrario. O sea, porque tú entras a esas plataformas, es muy costoso entrar, no te pagan bien, quedas Ujú. abajo en la lista ni de recomendados, o sea, te tienen que googlear en el search y buscar para ver si encuentran tu película, y a veces eso no es tan bueno para el director, pues para uno darse a conocer. Mira qué Entonces, interesante que lo comentes, porque personas sí. como yo tenemos la mentalidad de que si estás en Ah, la sí, plataforma tal vez cada vez llegas que, mucho más. cada vez que hacemos un proyecto me preguntan que cuándo va a estar en Netflix, yo dije, eso dije que o sea, no funciona así. Y bueno, ahorita nuestra película El Sacrificio, que estrenamos el año pasado, que es una película de leyendas Ujú. panameñas bueno, latinoamericanas. Hicimos un mix que filmamos durante pandemia en Boquete. Está disponible en Apple TV. Y ahorita pronto también sale en Amazon y está en Tubi, y está en Roku, y está en Hulu, está en un montón de plataformas. Ya, o sea, ya ese paso, digamos que lo logramos y ya se ha podido como entrar. Ahora lo que dices, que de manera más robusta se cuente una historia panameña a Sí. modo de serie en Netflix, yo creo que yo no, tal vez lo veo pasando como en los próximos 10 años. En los próximos 10 años, porque nosotros ya hemos tenido acercamientos y ya han existido como conexiones y ya han Ujú. habido como intereses en hacer esas colaboraciones, pero también nos falta como, no es que nos falte camino, es que hay mucha gente por delante. O Mm. sea, esto es un pile de gente, no sé. Yo siempre digo que mi película El Sacrificio, en el momento que entró al mercado y entró a distribución, se convirtió
parte del solo 1% que se distribuye a nivel mundial en el cine género. O sea, solamente el 1% de lo que se produce se distribuye. En el momento que tú quieres entrar en plataforma, hay 50.000 películas más a la Claro. misma vez entrando dentro del pipeline Sí. y no caben todas. Entonces, obviamente, hay gente de más experiencia, de más presupuesto, de más años en la industria que te van a quitar, o sea, te van a aplastar. O Exacto, sea, allá afuera te van exactamente. aplastando de una vez para afuera. Hay Pero tantas bueno, personas. sí, pero nuestra película, El Sacrificio, sí, bueno, logró estar en todas las plataformas. Y ojo, está en plataformas en el mercado anglosajón, o sea, en los mercados grandes. Entró en Estados Unidos, entró en Canadá, en UK, en Ireland. Si la quieren ver en Panamá, la tienen que ver con VPN o pedir, porque también está el DVD disponible en Amazon. Porque los derechos de esa película, no sé, hace 6, 7, 8 meses ya, nos los compró una distribuidora latinoamericana que se llama Encripta de No. Brasil, pero todavía no la han soltado. Entonces, yo digo, es que la gente se demora a veces. Sí. Entonces, se toman su tiempo, entonces yo no sé cuándo realmente, y uno pierde como el hilo. Uno pregunta y que, no sabemos todavía. Entonces, bueno, eso es un poco como extraño que mi película ya esté disponible en el mercado como contrario, pues, y no en el mío. Pero bueno, así es. Y en cuanto a los obstáculos, ¿con cuáles te has encontrado a lo largo de tu carrera y que sientes que todavía hoy en día esos jóvenes que siguen tus pasos podrían encontrarse con esos obstáculos haciendo cine aquí en Panamá? Bueno, lo primero es tener un cambio de mentalidad. Ujú. Hay que pensar, o sea, hay que tener en mente que no es hacer por hacer. Y que, bueno, quiero hacer este corto y quiero hacer. Sí, quieres hacer corto, ¿por qué? Tienes que tener un objetivo, tienes que tener una línea, tienes que ir pensando dónde lo vas a poner, cómo lo vas a distribuir, a quién se lo vas a presentar, dónde lo vas a presentar. O sea, yo siento que. Yo doy muchas clases de cine en las universidades y siempre abordo el tema con la distribución. O sea, porque una cosa es hacer el corto o hacer el largo o hacer el Ujú. documental, pero el universo empieza cuando lo distribuyes. Ya para, no voy a decir que es fácil, pero para nosotros de alguna manera ya lograr producir vaina entre comillas es fácil. Filmar la película, escribirla, hacerla, ya Ujú. se convierte en la parte más fácil cuando entras al universo de la distribución. La distribución es 10.000 veces más difícil, 10.000 veces más cara que hacer una película. Entonces, yo siempre como que les digo, aprendan de distribución, lean, entiendan, formen parte de los festivales. Obviamente si haces un corto como ejercicio, está bien, pero aprovecha que estás haciendo el corto para también trabajar tu estrategia de distribución y en qué festivales lo puedes poner y a quién se lo puedes presentar y qué puedes hacer con el cortometraje. O sea, es Exactamente. como tienes que ver como el paquete completo, que por ejemplo Sí. también existe un Fondo Cine Panameño. Cuando nosotros aplicamos al Fondo Cine Panameño, nosotros aplicamos con una estrategia de distribución incluida en el costo de producción de la película. La mayoría de la gente es que no pide la plata para filmar la película, pero después no tienen plata para distribuir. Cuando en verdad eso Mm, es como que muy te estás importante. disparando en el pie. O sea, es siempre, o sea, el costo de distribución se multiplica hasta 8 o 10 veces más del valor de la película si realmente quieres que te vean. Y que, ojo, eso tampoco es que garantiza nada, pero es Ujú. el ejercicio completo de poder hacer una pieza. ¿Por qué te sirve hacer Sí, un cuadro, pintar un cuadro si no vas a mostrárselo a la gente o no lo vas a lograr vender? O sea, para exacto. tenerlo en tu casa, para que lo veas tú solo, bueno, hay gente que Sí. sí quiere eso, que está bien, pero mi consejo es todo lo contrario, de que trabajen en cómo salir a vender su película, salir a Claro que distribuirla sí. y hacer el ejercicio completo, pues. Sí, porque tal vez muchos jóvenes no saben eso y se emocionan en el proceso y ya Sí, lo hice. y tú puedes tener tu proceso de la universidad, donde haces muchos cortos para practicar la fotografía, la filmación, la dirección, pero metan esa cuestión extra de cómo venderla y cómo distribuirla, ¿entiendes? Eso es súper importante hoy en día con tanta competencia y para mí es el obstáculo más grande, es vender tu película, ese es el más grande, no hay nada más grande en el camino que eso para una película. Alberto, de todos tus proyectos, ¿cuál es tu favorito? Chuzo, bueno, chuleta. Bueno, yo creo que mi favorito, yo creo que es el sacrificio, o sea, porque el sacrificio es como la consolidación de todo lo que venimos trabajando desde hace muchos años, nuestra estrategia de trabajo, nuestra forma de dirigir, nuestra forma de iluminar y lo más importante es realmente nuestra primera película que empezamos a ver la luz al final del túnel con todo el tema de distribución. Si bien es cierto, nosotros tenemos historias del canal, que historias del canal es como la joyita del cine panameño, pero costó mucha plata, fue muy difícil sacarla adelante y el sacrificio ya ha llegado mucho más lejos
que lo que logramos con Historias del Canal, ¿entiendes? O sea, es como que ya avanzo, siento más en el camino, en espacio y tiempo, y he estado en lugares un poco más allá en cuanto a esa distribución y a esa Ujú. vida de la película, porque yo acabo de firmar contratos de 5, 7, hasta 10 años de la distribución de la película y nada, estoy apurado de hacer la siguiente para tener una que venga por detrás. Porque una vez tú abres como ese monte, como se dice en buen panameño, abriendo monte, macheteaste el trillo, eso se cierra si no vienes de Sí, que por detrás con otro proyecto. Entonces no sí, se yo creo, puede parar. no se puede parar. Entonces yo creo que el sacrificio vendría siendo como nuestro favorito. Bueno, ahí está, escucharon un poco de Alberto Serra, que nos estuvo acompañando el día de hoy, director de cine internacional. No sé si tienes algunas últimas palabras que quieras compartir con los oyentes de Like. Bueno, a todos los oyentes, yo sé que a veces es difícil apoyar a lo local, porque eso nos pasa en todos los rubros artísticos de Exactamente. Panamá, pero hagan el esfuerzo, denle la oportunidad al cine panameño, hay de todo. Estamos en crecimiento, porque siempre veo a veces en las redes sociales, sé que la gente no perdona y le dan palo a las vainas. Eso está bien porque eso forma también a los cineastas, pero denle la oportunidad y sigan asistiendo a las salas de cine, sigan viéndolo en la Muy televisión, importante. porque eso es para que crezca junto el país, ¿entiendes? No somos nosotros como, nosotros estamos haciendo la memoria visual de ustedes, Sí. de la persona que nos está escuchando, de la persona que nos ve en la televisión, estamos contando la historia de ustedes. Entonces es como un crecimiento junto y bueno, ha pasado mucho, no sé, por ejemplo, con el Festival de Cine de Panamá LIF, Ujú. que ha crecido una audiencia con ese festival Eso es muy y cierto. la gente le gusta y participa. Y bueno, eso se tiene que replicar siempre con el cine nacional y bueno, dennos, no sé, unos 10 añitos más para que seamos perfectos. Van a seguir creciendo, yo estoy segura de eso, pero muy bueno el mensaje, la verdad es que sí, tenemos que seguir apoyando el cine panameño para que crezca y es un ganar-ganar, Sí, porque donde crezca el cine es parte de nuestro arte, nuestra cultura, crece el país y entonces de ahí se puede arrancar en otro tipo de artes también. Le vamos a dar más visibilidad al país por personas como Alberto que están trabajando en hacer historias como las que me contaste. Seguramente yo las voy a estar viendo, lo de las leyendas me gustó mucho, ujú. eso que me dijiste y bueno, ya saben que lo pueden encontrar en plataformas como TVN Paz, también en qué TVN otra. Paz y bueno, ahorita todos los domingos a las 9:30, o tiene 9:30, 10 de la noche estamos estrenando los episodios del libro oculto, la serie de leyendas. Bueno, ahí está, ya lo escucharon. Vamos a seguir con más música sin interrupciones. Gracias, Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Y si quieren saber un poco más de él, con nuestras 5 preguntas lo van a encontrar en redes sociales, @like 105 FM.